noticias frescas, como el inicio de la mañana. Estás escuchando Cuatro Cabezas, primera edición, en Radio 13C. Estamos al teléfono con Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile. Gilberto, como siempre, un agrado. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al teléfono y además Sí, te estoy viendo ahí. Así que qué gusto estar con ustedes nuevamente. Muy buenos días. También, oye Gilberto, estaba viendo, vamos a entrar a lo importante. Bueno, también esto es importante. Yo no sé si tú eres experto, referencia, ya en Estados Unidos lo tengo claro, pero que un presidente viaje en su avión oficial, el Air Force One, que es donado por otro país, Qatar. País que también está involucrado en la guerra, más digámoslo. ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, básicamente Qatar, que está involucrado en las negociaciones y por lo tanto es un actor bien importante. No obstante, lo que he intentado es colocar de acuerdo a las partes en conflicto directo. Claro, es bastante llamativo. Estoy tratando de recordar algún otro caso y recuerdo casos donde se regalaron algunos autos de lujo y algún otro tipo de, A Carlos Menem, de bienes ¿te acuerdas un Ferrari? que fueron, así es, pero particularmente Estados Unidos. Pero en este caso un avión es algo que así a primera vista, pues no recuerdo un regalo de ese calado. Es tremendamente llamativo, pero además yo creo que está en sintonía con lo que es el estilo Trump. Sí, porque además el avión no es que el presidente, es que este sea un medio de transporte. El avión es el territorio de Estados Unidos en el aire, con todo lo que implica la seguridad que conlleva cualquier lugar donde está el presidente Trump. Así es, así es. Por lo tanto, es un elemento crucial y, por supuesto, entiendo que los servicios de seguridad de Estados Unidos han sido tremendamente escrupulosos en la revisión de tal regalo del cual la seguridad de la primera autoridad de Estados Unidos depende directamente. Sí, Estados Unidos cumple 250 años, y están en eso, están celebrando. Se dice semi-quincentenario, pero vamos a decir 250 para entendernos más fácil. Y esto es medio de la guerra. Tengo abierto el New York Times a esta hora y están hablando de cualquier cosa menos de la guerra, de qué está pasando en esta especie de paz armada que hay en la zona. Pregunta, Gilberto, ¿qué está pasando? A ver, tuvimos la firma de un memorando de entendimiento, que la verdad es un armisticio, en otras palabras, que prosigue, es un acuerdo para cesar temporalmente el fuego, pero las escaramuzas continúan. Hemos tenido intercambio de fuego en el estrecho de Hormuz y toda una ronda de negociaciones que se han llevado a cabo en Doha, con la intermediación de Qatar y Pakistán, o más bien en ese orden Pakistán y Qatar. Pero la verdad es que las escaramuzas continúan. Sobre esto habría que decir que fue un memorándum de entendimiento firmado electrónicamente, como sabes, y muy frágil, tremendamente frágil, que lleva a la práctica 60 días para un acuerdo definitivo, y en el intertanto las negociaciones ni siquiera han versado, por lo que sabemos, acerca de la cuestión del enriquecimiento uranio, que ha sido postergado para más adelante. Todo ha girado en torno al estrecho de Hormuz, la posibilidad de permitir la libre navegación vis a vis lo que pretende Irán, que es un control estricto sobre dicha zona en sociedad con Omán, con el sultanato de Omán. Así que la verdad es que el estado de resultado de este memorándum es muy, muy frágil, y más bien vemos que se han impuesto o nos acercamos a las tesis de Irán respecto a que hay una nueva realidad geopolítica en la región y que Estados Unidos tendría que más bien acostumbrarse a aquello. Por eso Estados Unidos también emprende una serie de otras reuniones con estados, con países de la zona, para de alguna manera reafirmar de que es un interés la libertad de navegación, pero la verdad es que Irán está diciendo otra cosa. Ahora, es mejor que no se sepa nada y que esté
no esté en la agenda las negociaciones, porque eso quiere decir que pueden estar avanzando, no lo sé, te lo pregunto. A ver, sin duda una negociación que no esté tan, de alguna manera, tan proyectada hacia la opinión pública, tiene algunos puntos a favor respecto de no tener interferencias, de alguna manera no ser contaminada por lo que algunos sectores presionan o los intereses de algunos sectores, pero al mismo tiempo corre el riesgo de quedar bajo el velo de lo que aquí en Chile llamamos la cocina, ¿no? Que es un acuerdo que beneficie solamente a algunos sectores y de espaldas a la opinión pública. Así que, sin duda, tenemos elementos para decir que tiene cuestiones tanto positivas como negativas. Sería al menos relevante, en mi opinión, que cada hito fuera comunicado a la opinión pública para precisamente alejar la posibilidad de que sea básicamente un entendimiento de beneficio parcial y no total. Es una cuestión que, fíjate que no solamente importa a Estados Unidos, sino que al mundo. Hemos estado desde el 28 de febrero viviendo en una cornisa económica donde el precio del petróleo escalaba a niveles probablemente similares a los del inicio de la guerra en Ucrania, y ahora hemos tenido efectivamente una desescalada. Quiero decir, eso sí ha servido el memorándum, ¿no? Una cierta desescalada, una baja del precio Brent y de otros indicadores que por supuesto tranquiliza las economías del mundo y particularmente la de Estados Unidos. Oye, Gilberto, ¿cómo ha Estados Unidos logrado calmar a Israel? Porque hasta ahora la escaramuza que tenía, no, más que escaramuza, los problemas que tenía con el Líbano parece ser que entraron en un interregno mientras se hace esta negociación entre Estados Unidos e Irán. A ver, todo es frágil, todo es parcial y relativo, porque también fue presentado con bombos y platillos un acuerdo entre el Líbano e Israel, que de alguna manera podríamos decir es el da respuesta a la otra exigencia de Irán, que cesen las hostilidades no solamente en el frente principal, que es en torno a Hormuz, en los últimos días de esta guerra que vamos a bautizarla como Guerra de Hormuz, sino que también en otros escenarios como el que considera Irán es el de el sur del Líbano. Se firmó también, o de alguna manera se dio cuenta de un acuerdo parcial de paz, pero la verdad es que la actividad de Israel en el sur del Líbano tampoco ha cesado completamente. Hasta el río Litani, muy al sur del Líbano, todavía vemos la presencia y la acción de las fuerzas de defensa de Israel, como se denominan, y por lo tanto estamos hablando de un cuadro muy complejo. Es cierto que el entendimiento libanés-israelí prevé que de alguna manera permanezcan las fuerzas de Israel, pero la actividad es no propia, en mi opinión, de un momento de acuerdo, sino que todavía es parte de un juego de fuerzas en la región. Así que muy conscientes que incluso este escenario puede dinamitar lo que se está tratando respecto a Hormuz. Es un equilibrio muy delicado o una estabilidad muy precaria. Oye, Gilberto, pasemos a Venezuela, porque Estados Unidos también ha sido, sobre todo Donald Trump, ha sido interpelado porque dicen, bueno, si usted establece una especie de protectorado en Venezuela, hágase cargo también ahora, como desafío, de el proyecto de reconstrucción que va a tener ese país, que quedó una parte importante de una región en el suelo, y estoy diciéndolo literalmente. ¿Tiene que tener alguna injerencia Estados Unidos, y de qué magnitud, en la reconstrucción de Venezuela? Sí, desde luego, Quique, te quiero una pequeña apostilla del tema anterior. A partir de este viernes para nosotros sábado, en Irán vamos a ver los funerales del Ayatolá Ali Khamenei, y creo que va a ser bien importante, porque vamos a ver si finalmente aparece su hijo y actual líder de la revolución islámica. Es el momento crucial. Vamos a ver todas estas especulaciones
que habíamos mencionado durante mucho tiempo respecto a la salud del nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del anterior. Vamos a ver qué tan ciertas eran y cuál es también esta capacidad de colocar en escena la fortaleza de un régimen que se parece no solo intacto, sino que más fuerte. Oye, lo dejo de lado, espérate, y disculpa. No, es súper importante lo que dices tú, se me había ido, porque se celebra en Irán e Irak y la presencia masiva de personas tiene relación también con la idea que tenía Israel y Estados Unidos que este régimen se iba a desplomar y que los iraníes iban a tomar el control del gobierno y con eso se solucionaban los problemas. Si llegan millones de personas, parece que no ocurrió lo que pensaban los estadounidenses y los israelíes, ¿no? Así es, va a durar 6 días, es desde el sábado 3 al día 9 de julio. Donde podríamos decir que si bien todo se inicia en Teherán, contempla la visita a Qom, otra ciudad que es, por ejemplo, la cuna de los seminarios, los semilleros de formación del clero chií, y como dices tú muy bien, va a pasar Irá a Nayab y Kerbala, que son los sitios muy sagrados para el Islam chií, donde murieron algunos de los imanes fundacionales, y por lo tanto vamos a tener que de ahí regresa a Irán para culminar este rito funerario que puede ser llevado a cabo en una esfera de desescalada. Solamente en un momento desescalado pudo ser llevado a cabo precisamente porque lo que pretende Irán es una alta asistencia de personas y de autoridades de otros países, como ya han confirmado de Pakistán y Georgia. Lo que tenemos vamos a ver una demostración por parte también de la autoridad irania, de lo vigente que está el poder de la República Islámica, de lo intocado que fue por estos ataques, y vamos a despejar la incógnita del nuevo líder de la revolución irania y la República Islámica, que es el hijo del imán que va a ser sepultado. Estamos hablando de Mojtaba Khamenei. Y bueno, ¿te parece que vaya a lo que me preguntaste? Sí, Gilberto, bueno, lo de Estados Unidos y Venezuela. Estamos conversando con Gilberto Aranda, acá en la Universidad de Chile, para la gente que se está sumando ahora a esta entrevista. Ya, pasemos a Venezuela y Estados Unidos. ¿Tiene que hacer algo Estados Unidos en Venezuela? ¿Algo chico, grande, de qué magnitud? Bueno, aparentemente está haciendo varias cosas, entre otros el haber pedido a María Corina Machado, la líder de la oposición hoy fuera de Venezuela, que no regresara en estos momentos de incertidumbre a Venezuela, lo que de alguna manera indica el grado de satisfacción de la administración Trump con la actual situación política, no, por supuesto no con el terremoto, sino que con el mando político venezolano. Y en ese sentido, Estados Unidos se ha comprometido junto con otros países a asistir en todo lo que se refiere a rescate y posteriormente reconstrucción de lo que es Venezuela. A mí me parece que con el grado de involucramiento que ha tenido Estados Unidos en los últimos meses, claramente a partir de esa operación del 3 de enero pasado que extrajo a Nicolás Maduro para ser juzgados en tribunales de Estados Unidos, implica, y todo lo que se ha dicho después, en términos de una relación económica tan estrecha, me parece que Estados Unidos tiene un papel muy importante, no solo en el rescate, sino que en la posterior reconstrucción. Ahora, ¿cómo va a poder seguir explicando todo este grado de imbricación de Estados Unidos por parte de la nueva autoridad, que es Delcy Rodríguez? Esa es otra cuestión. Pero sin duda Estados Unidos tiene un papel bien importante, habida cuenta que ha sido el responsable del cambio solamente en la cúspide del poder, porque sabemos que en el resto se mantiene igual. Oye, y un fracaso, a mi modo de ver, de Donald Trump es que él iba a terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia en un 2x3, tal como Frafra iba a terminar con la UF. Y hoy día estoy leyendo noticia principal del New York Times que Rusia atacó Kiev, hay muchos muertos, y eso está lejos de terminar, porque
uno se olvida, pero ellos siguen en guerra, ¿no? La verdad es que hubo 17, fue una noche muy dura. Zelensky desde Dublín ya había previsto de que tuviéramos una jornada muy sangrienta. Al mismo tiempo hay que decir que los ataques no solamente han sido por la parte rusa, sino que Ucrania, que ha ido desarrollando a un nivel muy alto lo que es el uso bélico de los drones, ha logrado también golpear duramente a Sebastopol, ahí en la Crimea, que es 2014, ha anexado Rusia, la Federación Rusa, y por lo tanto lo que veo es una guerra en pleno apogeo. Así que si todo esto es en relación también a Estados Unidos, tenemos que decir que el gran triunfo del presidente Trump fue precisamente la extracción del presidente o el exmandatario Maduro desde Caracas para llevarlo a Nueva York, porque todo lo demás, la verdad es que ha sido muy, muy complejo. La apuesta que pretendió replicar en Irán respecto a saco al ayatolá y resuelvo el problema fue una apuesta fallida, una apuesta a la que lo llevó Israel, y sin duda el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania sigue en suspenso. La verdad es que ya son más de 4 largos años. Mucho se dijo que quizás este era el definitivo, pero yo no lo veo muy cerca si tomo en cuenta la cantidad de muertos y las operaciones en plena ejecución. Oye, y otra noticia en desarrollo que uno se olvida es Cuba. ¿Qué está pasando con Cuba? Han sido de alguna manera potenciados, o más que potenciadas, se han agregado sanciones, con lo cual a pesar de que el régimen cubano, a pesar de que ha hecho promesas de nuevas reformas, de una apertura histórica al comercio internacional, lo que definitivamente va dejando atrás, cada vez más atrás, lo que era el núcleo, uno de los núcleos más importantes de la revolución del 59. A pesar de todo esto, Estados Unidos sigue incrementando las sanciones que le ha impuesto en una estrategia que a mí me parece que es de asfixia, ¿no? Lo que quieren es que Cuba se rinda sin luchar, y es aquí donde nuevamente el cálculo puede fallar, porque yo tengo la impresión de que Cuba no se va a rendir así como así, y que por lo tanto siempre va a estar sobre el horizonte la posibilidad de alguna operación relámpago. Eso yo sé que eso recuerda otras cosas, pero es simplemente Sí. un alcance, ¿no? Una operación rápida y contundente sobre Cuba. No lo podemos descartar porque todas las sanciones que han sido impuestas pues no han logrado convencer a la cúpula cubana del cambio. Me pregunta acá una auditora a partir de Venezuela, ¿qué futuro prospectas tú para Venezuela? ¿Elecciones libres? Si Rodríguez lo hace bien, que es difícil, puede validarse tiempo. ¿Cuál es tu pronóstico de Venezuela? Tengo la impresión de que no hay elecciones en breve. Yo no la descarto en el mediano plazo, donde cualquier cosa puede pasar, pero en lo inmediato no se ve sobre el horizonte comicios, y por lo tanto la situación que Estados Unidos ha contribuido a crear, que es un chavismo sin Maduro, se va a mantener ante una Delcy Rodríguez que tiene gestión y control de situación respecto a comunicaciones, transporte, Fuerzas Armadas, pero que está ahora en esta tesitura tan compleja que es un doble terremoto, puede efectivamente complejizarse. Así que incluso la posibilidad de un nuevo estallido yo no la descarto. Creo que toda la panoplia de opciones se han abierto en una Venezuela que todavía no resuelve algunos de sus problemas más fundamentales, que son los económicos, a pesar de la gestión de Estados Unidos, donde por supuesto el terremoto lo va agravando todo. Gilberto Aranda, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, muy buenos días y saludo por supuesto a quienes nos están escuchando.